Noticias 180 minutos. Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Y como lo avanzó Álvaro, Danilo Toro con nosotros en Noticias 180 minutos. Don Danilo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Oiga, y para iniciar esta entrevista, háganos un balance, un análisis breve de lo que fue el discurso del presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio. Le escuchamos. Buen día, Lifeika. En esta entrevista, pues, quiero ser absolutamente docente porque el momento lo exige, las circunstancias lo exigen, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlo, ¿no? Y no para ubicarme en una posición de a favor o en contra de algún bando, lo que los panameños conocemos como calle arriba o calle abajo. Obviamente alguien podrá no estar de acuerdo conmigo, pero esa es su libertad. Lo primero que quiero destacar es el hecho de que estamos en un punto de quiebre por razones rutinarias, por razones del calendario electoral. Cada 5 años el país está ante la oportunidad, subrayo la palabra oportunidad, de estar en un punto de quiebre de su historia. El quiebre puede ser en positivo o hacia arriba, o el quiebre puede ser en negativo hacia abajo. Y eso es así porque nuestro calendario político electoral lo plantea. Pero también, Lisbeika, estamos en un punto de quiebre no solamente por lo rutinario en términos históricos político-electorales, sino que estamos en un punto de quiebre por las condiciones en las que Panamá está. Y ya esto es no rutinario, no ordinario, sino extraordinario. Panamá se encuentra en condiciones muy especiales, en condiciones políticas, sociales y económicas muy especiales. En ese contexto de condiciones especiales que no voy a detallar para no alargar esta primera respuesta, el presidente entra en escena. Y su discurso lo tejió con unos 30 puntos, 30 puntos que en algunos momentos desglosó en subpuntos. En algunos puntos, a mi criterio, pudo evitarse llegar al detalle en que llegó, no porque no valía la pena el asunto o el temario que abordó, sino porque allí estaban una serie de personalidades de otros países y los subtemas tocados por él tenían relevancia muy doméstica y además podían entrar o entraban al criterio en choque o en contradicción con lo que él mismo proponía en términos económicos. Lograr el interés de que la inversión extranjera volviese a Panamá, porque la hemos perdido. Antes la llegamos a tener alta, hoy día no la tenemos. Él recibe el gobierno con una pobre proporción de inversión extranjera. Sin embargo, pese a este único detalle que yo señalo como algo que pudo haberse dejado para otro momento, en términos generales, califico el discurso como oportuno, completo, muy completo. Tal vez el único tema que quedó por fuera en términos de detalle es el de educación. Sin embargo, de lo planteado por él en términos de exigencias que el país tiene, se puede deducir el tipo de educación que el Panamá debe llegar a tener o a proyectar en los próximos 5 años. Entonces fue completo, detallado y además explícito. Y es oportuno que el presidente haya sido holístico y explícito, porque él mismo dijo de él que no quiere tener intermediarios. Yo entiendo esta expresión del presidente Mulino como que es un hombre que no quiere que se le varíe su mensaje por interpretaciones que no correspondan a lo que él se propone o a lo que él está haciendo. Y eso es bueno. Es bueno que en política se sea explícito. Eso arrastra claridad, eso arrastra transparencia en un país en donde la transparencia y la claridad no han abundado. Así que esos 30 puntos que tocó,
a mi criterio, son pertinentes. El presidente fue pertinente en su discurso. Dos, el presidente dejó algunas advertencias claras, algunas cosas que no quiere que tenga su periodo gubernamental. Ya dije que una de ellas es no transformación de su mensaje por intervención de interlocutores. Otra cosa que dejó clara que no quiere que haya en su gobierno es que la gente sea transparente. Repite una y otra vez, no solamente en este discurso, sino en otros, que él no está aquí ni por negocios, que él no está aquí por una serie de cosas. Y quiere dejar bien claro por qué está aquí. Y ese es el tercer aspecto. Él está aquí para hacer cosas muy precisas. Y detalló dos que tienen que ver, que van a definir el fondo y la forma de su gobierno, o que debieran definirlo desde ayer hasta el próximo 2029. Y esas dos cosas son los proyectos de envergadura que él quiere hacer para que el punto de quiebre sea hacia arriba en términos de calidad de vida de los panameños. Y habló desde su proyecto insignia, que es un proyecto de movilidad nacional, proyecto del tren David-Panamá, hasta el concepto y la calidad del Estado que él quiere dejar. Para mí, lo más importante de su discurso, lo más medular de su discurso. Él quiere dejar una reestructuración, una reforma del Estado panameño. Ahí para mí se encuentra la médula ósea de su mensaje. Y esto lo quiero dejar claro porque un proyecto tan ambicioso es para que el nombre de José Raúl Mulino quede en la historia, como han quedado, por ejemplo, los de un Chiari, los de un Porras, los de un Armodio Arias, incluso los de un Torrijos. Torrijos propuso un modelo de Estado con 7 elementos significativos, 7 reformas de Estado que se mantuvieron vigentes durante una década, crearon una estructura socioeconómica distinta. En la siguiente década, los 7 elementos, salvo uno, entraron en crisis. Al término de la segunda década, varios de ellos ya estaban en colapso. Solo uno sobrevivió a la crisis y al colapso que el propio periodo heredado de Torrijos hizo. Y me refiero a la recuperación del Canal de Panamá y a la inserción del Canal de Panamá en la vida socioeconómica del país. Mulino quiere dejar un Estado reformado. Esa es una obra realmente de gran envergadura. Así es que el compromiso que él asume en términos públicos no es pequeño, porque eso es lo que él quiere dejar en términos históricos. No es solamente el asunto de cambiar la Constitución, es dejar instituciones funcionales, sanas, es establecer una ruta para que esas instituciones se desarrollen. Entonces, para mí, ese es el principal reto que el presidente Mulino se plantea a él, a su equipo y a los ciudadanos. ¿Cómo? En el interín, hasta ese punto, de los otros 30 puntos que implican obras en materia de salud, obras en materia de movilidad, obras y actividades en materia de política exterior, relaciones internacionales fue un aspecto al que le dio significativa importancia, actividades en materia de seguridad ciudadana, actividades en materia de desarrollo social, actividades jurídicas, es decir, como dije hace un momento, fue un discurso muy completo, muy holístico. Predicar con el ejemplo. La pregunta sería, ¿cómo lograr esas transformaciones en sectores como educación, salud, caja de seguro social, el tema de la constituyente originaria, que es precisamente una de las promesas más sólidas del presidente, y que la palabra o las dos palabras constituyente originaria no fueron mencionadas en el discurso, y el tema de los subsidios y su eliminación. ¿Cómo lograr eso en un país como el nuestro,
donde en salud hay no sé cuántos gremios, en educación no sé cuántos gremios, cuando hablas de la caja, no sé cuántos sindicatos y gremios. En fin, ¿cómo lograr esto, señor Toro? Porque yo estoy de acuerdo con que esas transformaciones tenemos que hacerlas, pero tiene que haber los consensos y tiene que haber eso de predicar con el ejemplo por parte del gobierno nacional y de la clase política panameña. Bien. Como él no es un improvisado, como el presidente Bruno no es un improvisado, él viene de 2 prácticas de carteras ministeriales de suma importancia, la más reciente, seguridad, y la anterior a ella, relaciones exteriores. Él sabe perfectamente bien la distancia que hay entre lo que es un gobierno en promesa, un gobierno en papel y un gobierno en ejecución, un gobierno en resultados. Él sabe perfectamente bien que la distancia que hay entre esas 2 presentaciones del gobierno pueden ser la absoluta pérdida o la absoluta ganancia. Si nos vamos a su primer gobierno, ustedes recordarán que el gobierno de Guillermo Endara, hoy día un personaje históricamente bastante bien aceptado por la comunidad que lo evalúa en términos de referente histórico, fue muy criticado cuando dejó el poder. Basta hacer una investigación de hemeroteca y darse cuenta cómo era percibido el gobierno de Endara allá por 1994. Y esas insatisfacciones de la gente tienen que ver con las expectativas, con lo que se pudo haber hecho y no se hizo. No siempre tiene que ver con lo que se hizo mal, no, también tiene que ver con lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Entonces, él sabe perfectamente bien que entre lo que se dice y lo que se hace en política, esa distancia significa pérdida. Pérdida de respeto, pérdida de credibilidad y pérdida de respaldo, pérdida de poder. En algunos países, esa pérdida ha llevado a la catástrofe. La última de ellas, ahí está, en pleno siglo XXI, Bolivia. Estamos hablando de hace una semana, como si hubiéramos estado en la década de los 70. O sea, tuvimos una regresión de 50 años en una Bolivia de pleno siglo XXI. Y te puedo mencionar un montón de países que han estado en el nivel de crisis profunda. Y eso es lo que me da la impresión que el señor Mulino quiere evitar. Que esa tendencia histórica que se está dando en América Latina, y él lo sabe como hombre que ha sido de relaciones exteriores, que la descalificación absoluta, impactante de los gobiernos, le llegue a él. Por lo tanto, él exige la prédica del ejemplo. Un gobierno que no sea ejemplo promueve, y aquí viene su otra experiencia, promueve la criminalidad. Fíjate lo que estoy diciendo. Un gobierno que no dé el ejemplo promueve la criminalidad. La criminalidad no solamente se promueve por la incapacidad que tenga un Estado en reaccionar coercitivamente ante quien lo amenace. No. La criminalidad se promueve desde el poder cuando tú dejas inamovible al aparato judicial y a las instituciones de la fuerza pública, al aparato coercitivo. ¿Por qué? Porque desde abajo se mira el poder bajo esta premisa. Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Si ellos pueden robar, si ellos pueden asaltar el erario público, si ellos pueden hacer transacciones ilegales, si ellos pueden romper la ley, si ellos pueden librarse de la justicia, dirá un delincuente común y corriente, ¿por qué yo no? Si yo soy más vivo. Entre subrayo y comilla el término vivo. Porque estadísticamente, sin manejar todas las ecuaciones de estadística, el delincuente común y corriente las hace ese razonamiento. Él tira en cálculo cuál es la oportunidad que tiene para delinquir. Él sabe cuál es la oportunidad que tiene de que lo pillen en medio del delito. Él sabe cuál es más o menos la oportunidad que tiene de que si no lo pillan, posteriormente lo puedan tomar prisionero o no. Él sabe si después que lo toman prisionero
qué oportunidades tienen de que le demuestren que sea culpable o inocente. Y él sabe qué oportunidad, si lo juzgan y lo demuestran culpable, qué oportunidad tiene de escaparse del sistema. Esa cadena de decisiones es lo que le garantiza a él impunidad. Al nivel más bajo de la criminalidad, pues si el Estado da el ejemplo de que se puede ser impune, no te quepa la menor duda, Álvaro, de que hacia abajo va a florecer la criminalidad. Porque el ejemplo lo haces automático. La gente no es ciega, la gente no es sorda, la gente ve y observa. Así es que esto es algo que se decanta hasta el más bajo nivel socioeconómico, hasta el más bajo nivel de riqueza o de pobreza, como quieras ver. Por lo tanto, el presidente sabe perfectamente bien a qué se está enfrentando y por eso la ejemplaridad aquí pesa mucho. Muy bien, interesante lo planteado, efectivamente. ¿Habrá luna de miel o ya no estamos en épocas de luna de miel, señor Danilo Toro? No, Álvaro. Quiero decirte contundente y claramente que el presidente Molino desafortunadamente no va a tener la luna de miel formal. ¿Ok? Y quiero decirlo no porque lo merezca o no lo merezca, es una observación objetiva, científica. ¿Ok? Tú tienes que analizar los hechos y las circunstancias con el mayor grado de objetividad posible. No soy un puritano que diga yo sí soy objetivo y por lo tanto lo que yo digo es la verdad. No, porque eso sería absurdo que una persona que intenta ser objetivo dijese. Uno sabe que hay un coeficiente de subjetividad. Lo que uno trata de hacer, yo por lo menos, siendo consciente de ese coeficiente, tratando de reducirlo lo más posible. Pero ¿por qué digo que no? Porque las expectativas y las necesidades sociales no están disminuyendo, al contrario, están aumentando. El presidente ya dijo en una ocasión que no hay chenchen. Y en su discurso presidencial, él fue detallado y dijo cómo va a haber chenchen. ¿Qué implica eso? Hay que entender que el chenchen, que es la expresión popular, vernacular, de lo que es recurso económico, dinero, plata, se va a dar como consecuencia de las transformaciones económicas que él espera hacer en su gobierno, como consecuencia de que el punto de quiebre de la economía se hace arriba. ¿Qué significa eso? Eso toma un tiempo. Eso no va a ser inmediato. Pero las necesidades sociales no se van a suspender. La gente no va a pensar, espérate, yo voy a aguantar mi hambre, yo voy a aguantar mi falta de escolaridad, yo voy a aguantar mi incomodidad de no poderme transportar adecuadamente, yo voy a aguantar mi disgusto. No, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, es importante que el presidente y su gobierno estén preparados para lo que existe actualmente, momento en que él recibe el gobierno. Un bajísimo nivel de tolerancia social. Y esto lo digo desde el punto de vista sociológico. Hay que entender cuál es el estado de ánimo de la sociedad. Claro, hay un estado de ánimo que, digámoslo en términos muy vernaculares del panameño, se plantea, démosle oportunidad al presidente, ¿no? Y dejemos que el presidente se siente, por lo menos. Sin embargo, el grado de ansiedad, el grado de necesidades socioeconómicas son tan grandes en esos sectores que tú mencionaste: salud, educación, ambiente. Tenemos un país enfermo por mal manejo de desechos. Economía es tan creciente, es tan alto, que no creo que le alcancen los 100 días. Si le llegasen 100 días de tranquilidad, entre comillas la palabra tranquilidad del presidente, eso equivaldría a haberse sacado la lotería con los 4 números, el número de la serie y el número del folio repetido. Así es que el presidente será muy dichoso si tiene 3 meses sin ninguna protesta, sin ninguna queja, sin ninguna inquietud emergente. Y lo bueno y lo sano sería que el presidente esté preparado para ese escenario. Y fíjate,
Eso le corresponde al equipo que él nombró. No esperar a que los problemas se conviertan en un problema de seguridad ciudadana, en un problema de cierre de una calle por falta de agua, por problemas de calle, por problemas de escuela, por problemas de servicio sanitario, que es lo que históricamente pasa, cíclicamente pasa. Al final la tubería tiene que ser drena en el papel que desempeñe la Policía Nacional, el SENAPRON o el Servicio Aéreo Nacional o cualquier herramienta coercitiva del Estado. Y eso es señales de que algo está fallando. Lo importante es que su equipo de trabajo entienda que tiene que reaccionar oportunamente a las necesidades de los panameños. Estamos en retardo. Mientras más se reaccione de manera preventiva será mejor, pero es inevitable que él reciba el gobierno con un retardo que lo obliga a reaccionar a posteriori de. Muy bien. Danilo Toro, gracias por tu análisis esa mañana en torno a lo ocurrido el 1 de julio y las expectativas que pudiéramos tener los panameños en torno al futuro del país. Recuerden que estamos no solo en La Típica, sino también en Caribe TV a través de Tigo, canal 1446, 1446 y el 690 en todo el territorio nacional.